Buenas tardes, buenos días amigos y amigas, que estamos hoy mismo en la celebración del primer Foro Social Europeo de Migraciones, un foro que se está llevando a cabo desde Lisboa y por lo tanto hoy vamos a debatir, hablar sobre ese Día Internacional contra la Eliminación Racial y Étnica. Y somos desde la Asociación Rumiñahui que organizamos en el marco de este gran foro y para ello tenemos grandes invitados y primeramente voy a saludar a uno de los ideólogos de los que con todo un trabajo en equipo que está haciendo a nivel europeo, a Paul, que nos saluda desde nada más y nada menos pues desde Lisboa. Paulo, buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Vladimir. Buenas tardes a todas las compañeras que están aquí con nosotros en esta actividad tan importante. Buenos días a la gente que nos acompaña también desde el hemisferio sur, de manera especial en nuestros países latinoamericanos, ¿no? Que nos acompaña ahora en este momento, Vladimir, que formamos parte de una gran diáspora, ¿no? Que estamos aquí en Europa y en otras regiones del mundo como migrantes que somos. Eh, para el foro, esta actividad que trata del tema de la discriminación racial y nada menos que para celebrar el día del enfrentamiento y de lucha contra la discriminación racial, nos es muy importante, ¿no? Además, es importante realzar que el mundo enfrenta grandes situaciones de xenofobia y de intolerancia. Y yo creo que es muy interesante que esta mesa, siguiendo la metodología también del Foro Social Europeo de Migraciones, pueda presentar propuestas para construir una agenda conjunta, una agenda de lucha de los movimientos sociales y de nuestros pueblos para enfrentar todas las formas de discriminación, sea la discriminación racial, pero también la xenofobia, que es la adversión al que viene de afuera, ¿no? Y nosotros como diáspora estamos preocupados con esto. Así que les deseo un encuentro fructífero eh, y agradezco a mis compañeras también que hacen parte aquí del comité local, que estoy viendo aquí, Adriana, veo también a Beatriz, veo también a Fabiana, que ya están conectadas, y estaremos aquí con ustedes, acompañándolos y debatiendo para poder aportar. Vladimir, solo para concluir, no tomar mucho el tiempo, a mí me da un placer enorme, ¿no? Encontrarte en este foro. Y, y es bueno siempre recordar, ¿no? Nos conocimos en un foro en Madrid en 2006, si no me equivoco, y que fue justamente un foro de los más importantes que tenía como consigna nuestras voces, nuestros derechos por un mundo sin muro. Y creo que desde ahí nos ha inspirado a construir muchas alianzas, muchas plataformas y muchas acciones conjuntas. Entonces, que el Foro Europeo sea más que nada un adendo a toda esta lucha. Así que saludos y un buen encuentro para todas y todos. Muchas gracias, Paulo. Damos un abrazo enorme hasta Lisboa. Muchas gracias desde allí que se está coordinando este Foro Europeo de Migraciones. Y paso simplemente solo a saludar y luego ya entramos en conversatorio y nos vamos desde Lisboa, nos vamos hasta Andalucía, causar desde esta gran organización de entidades, digamos, una entidad marroquí, causar buenos días, buenas tardes. Te Buenos saludamos desde días, Madrid. buenas tardes. Muchas gracias, bienvenida. Y desde Andalucía nos vamos a Barcelona. Barcelona, ahí está nuestro amigo, cineasta, director, un politólogo, un reivindicador de los movimientos quichuas indígenas latinoamericanos. Amaru, buenos días, buenas tardes. Agradecer infinitamente por la invitación a todo el público presente, a quien nos esté escuchando desde sus casas o en cualquier lugar, punto de trabajo, a todos los compañeros que se han dado cita a este tema tan importante de orden mundial. Un placer y un honor compartir con ustedes una charla que sea fructífera, positiva.
para sacar cosas que sean trascendentales para nuestra comunidad inmigrante en el mundo. Muchas gracias, Amaru. Y desde Barcelona regresamos a Madrid, pero en Madrid es donde vive, pero volamos hasta el Caribe. Ahí tenemos a Maribel Santos desde esa entidad de mujeres de República Dominicana. Maribel, buenos días, buenas tardes. Buenos días, buenas tardes, Vladimir. Muchas gracias a todos por generar este espacio. Muchas gracias. Un abrazo para ti y desde allí nos vamos a otra persona que vive en Madrid, pero también es de Guinea Ecuatorial. Marcelino Bonjale, buenos días, buenas tardes. Bienvenido a este conversatorio. Marcelino, ¿estás allí? Bueno, Marcelino creo que tiene alguna dificultad. Luego retomamos la conversación con Marcelino. Marcelino, ¿estás allí? Sí, estoy aquí. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, Marcelino? Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelino. Y de allí ya entramos en tema. Primeramente, unos 3-4 minutitos para entrar en contexto, contarnos de qué entidad venís y cómo veis el día de mañana, que va a ser el Día Internacional contra la Discriminación Racial. ¿De qué entidad estáis? Paso la palabra a Kausar. Empezamos, Kausar, te escuchamos. Gracias, Vladimir, por invitarme a participar en este foro. Bueno, pues yo soy la presidenta de la Asociación Cooperación y Desarrollo con el Norte de África. Es una asociación fundada por inmigrantes marroquíes que trabaja migraciones y desarrollo. Y el tema que nos ocupa, que es pues el tema del racismo y la discriminación, bueno, pues llevamos varios programas y proyectos con los que trabajamos para luchar contra el racismo y la xenofobia. El último es dar espacio a todas aquellas personas de origen marroquí que están en puestos que habitualmente no son visibles, que son los investigadores universitarios, profesores universitarios, empresarios, pues el valor positivo que aporta a la economía española y a la sociedad española a la investigación, que la sociedad española solamente nos ve como mano de obra barata que trabaja en el campo o en la construcción. Muchas gracias, Kausar. Amaru, preséntate, por favor, dinos todo tu recorrido, que es muy amplio, muy rico en esta trayectoria tuya. Bueno, mi nombre es Amaru Quezapanta Chapaxi, soy un runa quichua del Ecuador, de la cultura y nacionalidad salasaca, en Tungurahua, el centro del Ecuador. Mi trabajo básicamente desde hace 27 años en calidad de inmigrante ha sido visibilizar todo tipo de problemas sociales que confrontan directamente las sociedades de acogida, ya no solamente en Cataluña o en España, sino prácticamente en el mundo, ya que mi trabajo como comunicador, como periodista y principalmente como un gestor cultural intentando ahondar en estas barbaridades que se cometen en aras del progreso de una civilización discriminadora, racista y xenófoba. Ese es mi trabajo, visibilizar, ayudar, crear plataformas de reeducación social, partiendo principalmente de la identidad. Yo concibo muy ampliamente de que latinoamericanos que no respeten sus raíces ancestrales, milenarias, están dirigidos exclusivamente a estar pagando estas consecuencias de ser parte del monopolio del racismo. Aquellas personas que dejan someter absolutamente a barbaridades inhumanas en estas sociedades de acogida, incluso en nuestros propios países también, ¿no? Entonces concibo que todo parte primeramente de reeducarte, de reconocer tu identidad, de dónde vienes, de dónde vienen los latinoamericanos. Esta es una palabra que los dejo siempre a la gente. Muchas gracias, Amaru. Maribel, ¿qué es Amigues? Amigues, la Asociación de Mujeres Socialdemócratas por la Igualdad de Género en España es una asociación que, además de orientar a la mujer migrante de toda América Latina, también nos centramos, además del género, nos centramos en lo que es que la mujer pueda conocer, empoderarse y defender sus derechos, porque algunas veces te estigmatizan por el hecho de ser extranjera. Entonces, siempre empoderamos a la mujer, la orientamos para que sepa defenderse. Y en el tema que nos ocupa, Vladimir, es de decir que tenemos mucha tarea por delante que trabajar, pero que sí que agradecemos infinitamente a todas esas organizaciones que día a día luchan para erradicar de manera sistemática
el racismo y la xenofobia en Europa y en el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Maribel. Marcelino, cuéntanos sobre el foro africano aquí en el Parlamento africano aquí en España y también de Maleva, esa entidad también que tiene años de recorrido y también tú como un intelectual y una persona que reivindica mucho la negritud. Si puedes activar tu micrófono, por favor, Marcelino. En el link, en el microfonito que está a tu izquierda, allí le das... perfecto. ¿Sí? Sí, se escucha ahora. Sí. Sí, decía buenas tardes, buenos días. Agradezco esta ocasión para conocer nuevas caras, nuevos discursos, ojalá sean solidarios y coherentes entre sí, sobre la cuestión de la discriminación racial o lucha contra el racismo, en el caso que nos ocupa España, Europa. Yo soy el representante, en este caso, del Parlamento Negro de España. No es el Parlamento Africano, es Parlamento Negro. Tampoco es un Parlamento de negros, sino es el Parlamento Negro. Este dato, este epígrafe surge a raíz del reconocimiento por parte de España, su Parlamento, el Congreso, Senado de Diputados, de la comunidad negra en España por arraigo, razones históricas, y en esta fecha, cuando se reconoció este dato, también se hizo un homenaje a la esclavitud negra. Este es mi dato para presentación, actualmente presidente del Parlamento Negro de España, y por origen, raíces y evolución llevo en España más de 40 años y soy cofundador y representante, en este caso, de la Asociación Cultural Maleva. Maleva es una palabra de una de las lenguas de Guinea Ecuatorial que significa consejos y se creó para conjugar la identidad cultural negroafricana, hispanoafricana en España y el exilio que empezamos a vivir a raíz de una cruel dictadura que surge en la década de los 60 y aún hoy día continúa. Y por otra parte también, si da lugar, participo y soy miembro de diversas plataformas que tienen que ver con la lucha contra el racismo, como fue el caso de Papeles para Todos, que algunos recordarán, Ningún ser humano es ilegal, o el caso del Foro Europeo de Migrantes, en su día tan presente, y en este momento un dato importante a subrayar. Pues nada, este es mi nombre y mi dato es este. Soy de origen negroafricano, de Guinea Ecuatorial, antigua Guinea Española, y en este momento soy ciudadano español, europeo. Y una cosa, el discurso en España está muy lastrado por mezclar, confundir inconscientemente inmigración y lucha por el reconocimiento de la diversidad o la ciudadanía. No todos los negroafricanos son inmigrantes, hay personas de tez o de fenotipo negroafricano que son europeos, de nacionalidad, en este caso españoles. Ese discurso está muy lastrado por la palabra inmigración, con todo lo que conlleva la palabra inmigrante o inmigración de connotaciones negativas. Muestra de ello, y con esto termino, es la palabra subsahariano. Subsahariano es una palabra que no acabo de entender qué significa, porque sería lo mismo que decir que España, Portugal y Andorra son subpirineicos. Y esto no se dice. Gracias y... Bueno, muchas gracias por esas aclaraciones que vamos a ir hoy enriqueciendo. Vamos a entrar ya en el tema. ¿Cómo vivís desde vuestras entidades, por ejemplo, Causar, desde tu entidad, el racismo, la xenofobia, ¿se siente, no se siente? ¿Hay, no hay? Porque hay un discurso, es decir, los maximalistas, los que están en el medio, los minimalistas. ¿Cómo vives desde tu entidad? ¿Qué te dice tu gente, la gente de a pie que asiste a tu organización? Bien, esta pregunta a ver, Marcelino, estoy sí. con Causar y así vamos a ir intercambiando. Causar, dinos. Hola, mira, la relación entre el pueblo español y el pueblo marroquí, o por lo menos el pueblo que vive en el territorio de Marruecos, es una relación histórica. Hay todo un imaginario colectivo que viene desde la época del Andaluz y que ha ido desarrollándose y modificándose a lo largo de la historia, y actualmente, bueno, pues los españoles en general y los racistas en particular
cuando ven a un marroquí no solamente ven a un posible enemigo del catolicismo instaurado después del Andalus, sino pues nos ven como somos vecinos, porque somos vecinos del sur de España, pues nos ven como el país que exporta a inmigrantes, tanto marroquíes como del África Negra. Es el paso de la invasión que invadimos desde Marruecos a España. África invade desde Marruecos a España. Nos ven como el conflicto de Ceuta y Melilla. La frontera es de Ceuta y Melilla, los territorios españoles anclados en el norte geográficamente en el norte de Marruecos y que Marruecos reivindica políticamente. Somos caladero de pesca, porque las aguas de Marruecos ha sido, digamos, muchos años un intercambio de, bueno, pues los pescadores españoles que pescan en aguas del acuerdo de pesca. El tema del Sahara también es un tema que influye mucho en cómo nos ven los españoles. El tema de la agricultura, la cuota del tomate, de la naranja, que es paso España y paso, y además competidor en Marruecos en el mercado de la Unión Europea. En fin, nosotros no solamente somos extranjeros en España, los marroquíes son mucho más que extranjeros en España. Nos miran desde un punto de vista histórico, porque también en la Guerra Civil Española, la Guardia Mora, que participó con el Frente Nacional, con Franco, y que participó en la Guerra Española, muchos de ellos obligados, otros voluntariamente, la historia es así. Y entonces, bueno, pues nosotros somos mucho más que extranjeros que viven en España, que puedan sufrir racismo por su fenotipo, por su origen. Y si además le añadimos la última lacra de este siglo, que es el terrorismo, de olvidar que los atentados del 11M y del 17 de agosto fueron perpetuados por marroquíes o españoles de origen marroquí. Por lo tanto, bueno, pues añadimos el tema de la islamofobia de una forma más generalizada, el terrorismo. Pero nosotros, digamos que nos ven desde muchos puntos de vista. Entonces, sufrimos mayoritariamente la discriminación por muchos motivos, no solamente por motivos racial y de origen, sino también por motivos económicos, por motivos de comercio internacional, por motivos de relaciones de geopolítica y por relaciones, bueno, pues por la memoria histórica común que hay entre Marruecos y España como países vecinos del norte y el sur. Muchas gracias, Kausar. Amaru, ¿cómo vive la migración latinoamericana, indígena, andina, aquí en Europa, en España, la situación de racismo? ¿Tú ves, se nota, ahí te comentan la gente? Cuéntanos. Bueno, la verdad que este no es un tema nuevo, es histórico, es de un urgente despertar en unas conciencias a nivel sociopolítico, incluso educacional, de una reeducación histórica, antropológica, sociológica, porque a la hora de hablar de inmigración, yo siempre sostengo que el país más racista y más xenófobo en el que he vivido, de los 8 países en el que he vivido en calidad de inmigrante, de los 72 países que he visitado en calidad de periodista o de director cine documentalista, visibilizando este tipo de problemáticas, el más racista, siempre digo, es Ecuador, y los más racistas son los mismos indígenas. Esta es una de mis visiones, que se ha continuado cuando nos hemos transformado en unos inmigrantes, ¿no? En este éxodo, en esta diáspora. Así que la colonia emigrante indígena en Europa es un tema muy debatible, ya que al tener nuestras propias lenguas, nuestras propias vestimentas, nuestros propios conceptos filosóficos espirituales que no se adaptan bajo ningún concepto a la mentalidad occidental o al país de acogida, esto ya nos desvincula absolutamente de formar parte de cualquier tipo de convivencia social desde el punto de vista migratorio. Y ya reconocemos claramente y auténticamente que por más que aprendamos la lengua, si vivimos en Alemania, hablar el alemán, en inglés, si vivimos en Inglaterra o en Estados Unidos, o el francés, o el portugués, o cualquier otra lengua,
aunque hablemos la lengua de los países de acogida, nunca vamos a ser vistos como un autóctono y menos como alguien que tiene voz y voto dentro de esa sociedad. Solamente en la calidad de comunidades indígenas residentes de América Latina, aquí en países europeos o en España, seguimos siendo los indios. 529 años de la primera llegada del hombre blanco a la mal llamada América, aún se sigue autodestruyendo automáticamente en nuestra propia identidad, lengua, en nuestra forma de pensar ideológica y filosófica. Es una lucha cotidiana en el que se van perdiendo la identidad, las raíces y por lo tanto la idiosincrasia y la dignidad de un pueblo y una cultura. Sin nosotros, los indígenas de América Latina no tendrá historia y menos cultura. Muchas gracias, Amaru, por esa visión andina. Y pasamos al Caribe. ¿Cómo ves, Maribel, sobre todo con esas primeras mujeres dominicanas que llegan a España, fruto de que Iberia empieza a volar al Caribe por allá por los años 70, 80, y empiezan a atraerse a la mujer dominicana al servicio doméstico, y luego después de un suceso tremendo cuando es asesinada Lucrecia y toda esa reivindicación de las mujeres aquí? Cuéntanos, Maribel, y tu entidad también, todo ese trabajo, ¿cómo lo ve? ¿Hay racismo o no? ¿Lo detectan tus compatriotas, tu gente? Cuéntanos. Yo creo que si queremos vivir de espalda a la realidad, lo podemos hacer, pero es imposible actualmente vivir de espalda a la realidad, porque nosotros sabemos perfectamente, como tú bien has dicho, que la primera mujer que murió a causa del racismo y la xenofobia en España ha sido una mujer dominicana, caribeña, Lucrecia Pérez, en el año 92. Y esa es la muestra de que a día de hoy, estando a 20 de marzo de 2021, todavía seguimos viviendo esa discriminación, esa intolerancia maleducada que persigue a los xenófobos y a los racistas. Y además de eso, también el maltrato sistemático que también somos sometidas, especialmente las mujeres negras, porque te subes a un taxi y ya el taxista, muchas veces, no en general, porque no se puede generalizar en ningún mundo, ni en ningún país, ni en ninguna ciudad, pero ya comienza a comentar cosas, ¿no? que están fuera de tono, entonces tú tienes que pararle. Entonces yo quiero vivir en un mundo donde exista esa libertad de que tú no estés ni discriminada, ni agobiada, ni sofocada porque tú eres negra y porque tú no eres, aunque tú tengas nacionalidad del país donde te acoja. Hay personas maravillosas que te aceptan, que te tratan como uno más de su tierra, como un español más. Pero hay otros que por su enfermedad que tienen de racismo no cambian su mentalidad, y vemos que muchas mujeres trabajan en el servicio doméstico, por poner un ejemplo importante, trabajan en el servicio doméstico y se encuentran personas o dueños de esa casa que le tratan como una persona más de su casa, pero otros le tratan también como si fueran una esclava. A día de hoy todavía vamos viviendo situaciones complicadas. Te dicen, tú vives situaciones en algunas empresas que algún trabajador, compañero xenófobo y racista te dice, es que eres sudaca. Y le digo, perdona, búscate la Wikipedia. Y Wikipedia perfectamente lo dice, la mayoría de los europeos se equivocan. No soy sudaca, soy centroamericana y caribeña. Entonces, primero ubícame bien, o no me estereotipe, y trátame como soy, como un ser humano, y valórame por lo que puedo aportar a España, para el crecimiento de España, para mejorar la economía de España, y no me descalifique porque soy una migrante, ¿sabe? Entonces, o porque soy negra. Entonces, yo creo que sí que nos queda mucho trabajo por hacer, y sobre todo lo que tenemos que hacer es fuerte, Vladimir. Yo creo que el mensaje que tenemos que mandar a la sociedad en general es que tenemos que ser fuertes. Da igual en la casilla, en el cajón en el que nos meta. Nosotros somos fuertes y vamos a seguir aportando a la sociedad española o a la sociedad europea, allí donde estemos, lo mejor de nosotros, porque nosotros somos educados y sabemos aportar al país que nos recibe cosas buenas y aportar lo mejor de lo que somos. Yo creo que ese es el mensaje que hay que dar y que no podemos desfallecer. Mucho ánimo a los compañeros de Marruecos.
que viven situaciones extremas y a los compañeros africanos, pero para eso estamos todos los continentes, para unar nuestras fuerzas y decir, vamos a hacerlo mejor y vamos a aportar todo lo que esté en nuestras manos para que España pueda crecer y dar un ejemplo a la sociedad española racista y xenófoba de que con nosotros es posible un país mejor y un mundo mejor. Bueno, amigos, estamos diciendo que estamos en un conversatorio con grandes líderes y lideresas del mundo y estamos hablando por el Día Internacional de la Eliminación Racial, y estamos en el marco del Foro Social Europeo de Migraciones que se está llevando a cabo, se está coordinando desde Lisboa en este 2021. Y en este diálogo, pues hoy vamos a hablar con Marcelino. Marcelino, ¿cómo vive la comunidad negra? ¿Detecta, hay situaciones de racismo, xenofobia? Cuéntanos desde tu visión, desde tu experiencia, desde tu recorrido. Creo que se me escucha. Sí, claro que sí. Bien, en primer lugar, conviene acotar el concepto mismo, racismo, porque se habla de discriminación racial, que a mi modo de entender es distinto, diferente del racismo. Los países y las personas que niegan la existencia del racismo se fundamentan o se basan en la ausencia de razas. No hay razas, esto es una falacia. El racismo es una expresión muy amplia y la discriminación racial es un aspecto del racismo. Esto en primer lugar. Entonces, el tema que nos ocupa, si es día de la eliminación de la discriminación racial, a mi modo de entender, no es lo mismo que día de la lucha contra el racismo. Pero, en fin, estas son cuestiones de marco, conceptuales. Yo concibo el racismo como prejuicio más poder. Y desde este planteamiento afirmo que en España existe un racismo basado en el prejuicio que se tiene hacia el fenotipo de ciertas personas y el poder que se tiene al ejercer este prejuicio en términos negativos hacia la víctima. Entiéndase, por ejemplo, la ley de extranjería es una forma de prejuzgar, racializando a las personas y jerarquizar derechos. Bien, entonces hablo de racismo institucional. Para entendernos, el racismo cotidiano, el microrracismo, son cuestiones personales, concretas, vinculadas al sujeto como ser humano, pero tan compartidas son que lo que conviene hacer es unir las luchas de las diferentes personas víctimas de los microrracismos para denunciar el racismo institucional. En el caso nuestro tenemos una doble vía para sufrir este racismo institucional. Una, negar la vinculación de España con África, África negra, en el caso de Guinea Ecuatorial, antigua Guinea Española, antiguas provincias españolas de Fernando Pueyrredón Muni, porque la historia ha ocultado este dato y desde universitarios a preescolares hay un desconocimiento profundo de lo que es o lo que fue Guinea Ecuatorial en relación con España. Prueba de ello, y no quiero ser prolijo, es que muy difícil resulta encontrar en España el nombre de una calle, plaza o avenida que lleve el nombre de Guinea Ecuatorial, Fernando Po, Río Muni, Guinea Española, Corisco, El Obey Grande, El Obey Chico. Sin embargo, existen nombres de tales países de la hispanidad, llamada hispanidad en España, de todos los países de las Américas y de la presencia española en las Américas. Esto es un dato. El otro es la ausencia de un reflejo de esta vinculación negroafricana o hispanoafricana en las instituciones. Es paradójico saber o subrayar que en la época del tardofranquismo existía en el Parlamento español, en las Cortes que así lo llamaban, representantes negros procedentes del África española. Y no resulta fácil encontrar en el actual arco parlamentario español, excepciones las hay y las conozco, son personas conocidas por mí, de personas que representen o expresen este fenotipo negro. Dos ejemplos que bastan. El resto es lo cotidiano. Yo he tenido problemas, como cualquier otro negro africano, cuando te piden la documentación de una manera excesiva, haciendo un perfilamiento racial, o cuando te han juzgado por el color de tu piel, y cuando te dicen, bueno, tú serás español, pero ¿de dónde? De Guinea Ecuatorial. Ah, ¿eso qué es?
Y volvemos otra vez a lo mismo. Es un racismo institucional el que quiero subrayar, y racismo para mí es prejuicio más poder. Muchas gracias, Marcelino, y comentarles si estamos en el marco del Foro Europeo de Migraciones y Desarrollo, y tenemos aquí varias personas también en el Zoom que harán sus preguntas, y ustedes, amigos, que están a través de las redes sociales siguiendo este conversatorio, pues hacernos vuestras preguntas, vuestros comentarios, si habéis vivido alguna situación de discriminación racial. Para entrar, causar, y a todos les pregunto, la próxima es, ¿qué responsabilidad tienen los políticos en el incremento o en la disminución del racismo y la xenofobia a nivel español, a nivel europeo o en el país que sea? Los políticos, con su altavoz que tienen, inciden positivamente, negativamente. ¿Y hoy qué está pasando aquí en Europa y concretamente aquí en España? Kausar, te escuchamos. Toda la responsabilidad. Tienen toda la responsabilidad, porque sea del tipo digamos, de sistema democrático o de elecciones que haya, de elección directa o de representativa, el discurso de los partidos políticos y de los políticos y luego la ejecución, el traspaso de ese discurso en políticas es fundamental. Los políticos, aún habiendo un gran número de personas con una gran desafección a la política en general en Europa, en particular en España, donde digamos que el porcentaje de voto cada vez es menor, tanto en las comunidades autónomas como a nivel estatal, pues se nota que hay una desafección política y del discurso político, pero aún así sigue teniendo importancia porque los partidos políticos crean opinión también, igual que otros grupos de incidencia. Tanto el sector del tercer sector, las asociaciones, el lobby de los empresarios, el lobby de algunos sectores, todos crean opinión. Y los políticos, además que son la cara visible que luego, digamos que ese discurso lo convierten en políticas, su discurso es importantísimo. En España, particularmente, el discurso, cuando hubo lo que le llamaban la fiesta económica, bueno, de los años 2000, desde la liberación del suelo en el año 96 hasta la crisis del 2007, que en España le llaman la fiesta económica, es el tiempo donde más número de extranjeros venían porque había oportunidades de trabajo y había sectores de trabajo en España, pues ahí el discurso, aún habiendo discriminación, habiendo racismo institucional y no institucional, o sea, racismo cotidiano y racismo a nivel de sociedad. No olvidemos lo que pasó en el Ejido en el año 2000, entre la población ejidense autóctona contra la marroquí alóctona, con quema y persecución hacia la población inmigrante, que hasta que no se puso en huelga de trabajo y no fue a trabajar a los invernaderos, no se pusieron sobre la mesa las políticas para poder poner paz en el pueblo, pues hasta el 2007 la crisis, todo era, bueno, pues todo el mundo estaba bien económicamente, todo el mundo más o menos trabajaba, se daban los créditos libremente, empieza con la crisis del 2007 y ahí se ven las primeras costuras del estado de bienestar y las primeras costuras del pueblo español, de la sociedad española, mejor dicho, no del pueblo, de la sociedad española. Y ahí se ven las costuras y ahí empieza el conflicto de Salt en el año 2011 también, que fue un conflicto social, racial, en Roquetas del Mar contra la población de origen senegalés y maliense fundamentalmente, de persecuciones, y en la década del 2008, del 2010 hasta la actualidad empieza a haber brotes contra la población extranjera, fundamentalmente población pobre o población en situación de riesgo de exclusión o que viven en situaciones más de pobreza que otro tipo de colectivos que también podrían estar racializados, digamos, y empieza pues todo ese calado se genera en un discurso involucionista que ya estaba en la memoria colectiva,
pero que nadie le había puesto voz pública, y a partir de ahí empiezan a surgir las voces públicas y se convierten en lo que es el partido de extrema derecha, racista, xenófobo y clasista, que es Vox. Vox surge en el año 2014-2015 y a partir de ahí aúna a todas esas voces que estaban silenciadas en su momento o que no encontraban en el marco de los otros proyectos, de los otros partidos políticos, voces más claras, porque no era prioritario, porque no estaba bien, porque aunan a gran diversidad de opiniones y no es una opinión mayoritaria en los demás partidos políticos, pues Vox aúna todo ese discurso, lo aúna en su proyecto político y es su base política, es su base de discurso. Y ese discurso es simplista, reduccionista y que cala en las personas, cala en la opinión de las personas. Cala en que, ¿por qué? Porque las personas necesitan tener un culpable. Y si alguien les muestra un culpable tangible, visible, que se pueda tocar, porque el sistema, que es muy injusto, es intangible y no se toca, o sea, es algo abstracto. No se le puede echar a un sistema que de por sí es injusto y de por sí genera desigualdad, pues todo lo que no es parecido a lo mío, es mi enemigo. Y ahí cala mucho el discurso. Muchas gracias, Kawsar. Amaru, ¿cómo ves tú el discurso de los políticos aquí? ¿Qué responsabilidad tienen? Comparto la misma opinión y creo que en este foro, si nos hemos reunido gracias a tu liderazgo, a tu visión, comparto que todos los que estamos aquí tenemos una misma linealidad de trabajo. Primero, unido a la filantropía. Segundo, amantes de las utopías. Y terceros, unos revolucionarios por naturaleza en pro del equilibrio, la paz, la justicia y la igualdad. Y este día importante de la inmigración, volvemos a recalcar que los políticos son la base elemental de la destrucción o la construcción de una sociedad. Pero yo voy más allá de los políticos. Los políticos se forman primeramente en un sistema educacional que nace en el hogar, que a fin de consecuencias es la familia, el hogar, el núcleo y una célula de un país, de una nación, y somos los que construimos las sociedades. Es decir, que el problema no tan solo se mira desde el punto y atmósferas políticas actuales o pasadas, porque han sido siempre las mismas. El mismo discurso de que son dominados los poderosos y aniquilados los que son pobres en todos los sentidos, principalmente en los sentidos de la ignorancia, ¿no? Esto ha conllevado a que los pueblos minoritarios, nosotros aquí en España los inmigrantes somos ciudadanos de quinta, sexta categoría. Si ya eres indio y eres negro y tienes cara latinoamericana, pues ya eres un presunto y por lo tanto legalmente perseguido solo por no tener un perfil europeo. Este es el racismo, xenofobia y clasismo, ya no solamente a nivel político, sino en una convivencia cotidiana en todos los albores. Yo concibo que la única forma de que en estos parámetros de erradicar de una vez por todas en pleno siglo XXI ya es hora. Es hora, queridos hermanos y hermanas, de que existan plataformas de estas índoles y que no solamente nos quedemos en una charla y una plática de información muy interesante para todos los que nos estén escuchando y mirando en sus hogares, sus casas o trabajos, sino que construyamos ya unas plataformas que ayuden a fecundar una forma política de establecer a todos aquellos líderes que vienen luchando por erradicar todo este tipo de males, ya no solamente el maltrato a la mujer, el maltrato a los hombres o mujeres, el maltrato a los niños en todas las formas e índoles desde el punto de vista discriminatorio y racial, sino que volvamos a reeducar. Primero empecemos a cobrar valores y principios que dignifican nuestras formas de estatus de convivencia en cualquier sociedad del mundo. Pienso que cuando se ha perdido la familia, el hogar, el respeto, los principios, los valores, la dignidad, la verdad, automáticamente creamos estos nuevos profesionales que luego serán pues los que educan y dirigen un país. Yo creo que hoy más que nunca la familia tiene que volver a amar las raíces ancestrales donde siempre se ha predominado el respeto, la educación, la reciprocidad, el amor a todo lo que conlleve respetar a todo lo que sea diferente a nosotros, respetar todas las formas, doctrinas, dogmas, filosofías, pensamientos, toda idiosincrasia desde el punto de vista máutico, que es la filosofía que nos compete a todas las nacionalidades, que viene desde Abya Yala, ¿no? En la mal llamada América.
Nosotros decimos que la única forma de vivir en equilibrio y en paz y en armonía es cuando el ser humano comprenda el concepto de qué es ser humano. Si lo que estamos viendo en estos días es unas barbaridades, pero sin ton ni son, sin nombre, porque hay animales más humanos que los humanos, ¿no? Entonces, creo que para mí lo más importante en este caso es volcarnos a crear unas plataformas educacionales de reeducación a nivel social desde el punto de vista inmigrante, enseñándoles a valorar su identidad, sus raíces y los valores que nos han enseñado nuestros abuelos, nuestras abuelas, a respetarnos todo lo que conlleva esa gama maravillosa que es las culturas, la diversidad de la que provenimos. Muchas gracias, Amaru. Maribel, tú Bueno, también que tienes oportunidad y has visto de cerca los partidos políticos. Cuéntanos. bien. Bueno, yo es cierto, Vladimir, que yo coincido con Amaru y con la compañera Kautar, para no repetirnos mucho, coincido con ellos. Y además quiero agregar que una problemática que en realidad tenemos desde el punto de vista político es que los políticos, añadiendo a lo que dijo Kautar, los políticos tienen voz y tienen una masa porque son líderes de masas. Y lamentablemente lo que se generan con sus discursos, tanto positivos como negativos, en contra de la discriminación, es que lo que logran es enfrentar a la sociedad civil en general, seguidores o no seguidores de los partidos políticos. ¿Y por qué? Porque el que se sentía en su zona de confort y que no opinaba o que no trataba el tema, aprovecha ese discurso para coger esa bandera y encauzar y llevar a cabo su causa y poder seguir atacando. Yo estoy de acuerdo que hay que reeducar a toda la sociedad en general, porque vivimos ya en un mundo diverso, un mundo cambiante, donde todos somos importantes y donde todos podemos aportar. Y creo que es muy difícil el inmigrante, el que ya después que tenga nacionalidad o no, que no tenga una anécdota que contar en este foro, que haya vivido una anécdota de discriminación. La vivimos todos los días. Entonces, ¿para qué contar una tras otra? No vamos a dar pena, no queremos dar pena. Lo que queremos es luchar porque se sigan respetando las normas de convivencia y porque yo creo que dentro de las propuestas que se puedan sacar de aquí, pues una de las que decía la compañera Kautar, por ejemplo, no mentira, Marcelino fue que lo dijo, perdona, en tu última intervención, que las leyes, especialmente la de extranjería, ya vengan directamente bien escritas, ¿no? Para que no estemos sometidos a la discriminación, propiamente dicho, por lo que establece la educación y el sistema político-social. ¿Me entiendes? Es decir, depende del líder político que hable o que emita su discurso, vamos a percibir unas palabras de aliento o no. Pero también entiendo que las palabras de aliento de los políticos deben estar encaminadas por dar participación, no regalarle participación, no, dar participación a ese colectivo que es parte del ecosistema de crecimiento de la sociedad española en general. Muchas gracias, Vladimir. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Maribel. Marcelino, ¿cómo ves los políticos aquí? Bueno, los políticos aquí... Tienes mucha experiencia. Bueno, es lamentable. Es lamentable tener que tocar el tema de los políticos en un marco tan denigrado, tan lastrado, como decía antes. Resumo, los políticos actúan más en contra de esta lucha que estamos y comprometidos y emprendemos que a favor, hay que decirlo. Mira, palabras como teníamos un problema, lo hemos resuelto, son palabras, no quedan muy atrás en el tiempo, de cuando la propia ley de extranjería a la que me refería y se refería la compañera, permitió que se expulsara a un centenar de personas de origen africano, negroafricano, drogándolos con haloperidol. Esto es cierto. Digo esto con toda la claridad porque no solo ha pasado mucho tiempo, se les metió en aviones a destinos y rumbos totalmente distintos de sus países de origen. Esto sucedió cuando el que les habla, entre otros, era miembro
de un instrumento, de un órgano consultivo que se creó y se dio por nombre Foro Español para la Integración de Inmigrantes y Refugiados. El que les habla, como representante de la Asociación Cultural Maleva, era miembro vocal de este foro. Esto ocurrió, creo que a finales o en los años 96, con un gobierno español. No cito el nombre de la persona porque habrá que evitarlo. También hay que reconocer que hay aspectos negativos y positivos, y un aspecto negativo, como lo fue la propia ley de extranjería, que tiene su origen en el año 1985 con un gobierno socialista, no lo olvidemos, tuvo sus reformas y ha tenido sus diferentes reformas y ha abundado no tanto en mejorar, porque no se puede mejorar una ley que es contraria al derecho humano, ha ido creando más claridad, pero para dar instrumentos para ejercer el racismo, que es prejuicio más poder. Algo positivo en este caso, debo decir, fue la creación de este foro como órgano consultivo, que fue en la etapa del gobierno socialista. Pero hay otra cosa también positiva, y es cuando una proposición no de ley, que se resume diciendo PNL, permitió que se diera con claridad el reconocimiento de la comunidad negra en España por razones de arraigo y, como he dicho antes, una memoria a la esclavitud, en la que participó también España, como todos podemos saber. A raíz de este dato, que entiendo como positivo, la comunidad negra de España, no españoles negros, comunidad negra de España, personas negras que están en España, hemos establecido que el día 17 de febrero de cada año es el Día de la Comunidad Negra de España. ¿Cuál es el aspecto negativo de este reconocimiento de la PNL? Que ha quedado en PNL, proposición no de ley, y no ha pasado de ahí, y debería ser una ley que permita conjugar con la participación correcta, democrática, si cabe decirlo, nuestra participación como personas pertenecientes a la comunidad negra de esta humanidad, la que todos somos lo mismo o parecido. El último aspecto que debo señalar es la existencia de grupos racistas o ultras, en todos los sentidos digo la palabra ultras, que nos preocupa y nos debe tener en alerta, porque los políticos, en lugar de defender nuestros derechos, aunque sea a través de otras expresiones, lo que hacen es utilizarlos de una manera política que no da para sentirnos absolutamente participantes y la garantía de la integridad física, mental y psicológica de estas personas. La prueba de ello está en los discursos últimos que hay, desde el tema de Canarias hasta el tema de Madrid, entre otros, Cataluña, como se ha comentado aquí, elegido, un montón de lugares de España, donde la ausencia de unas representaciones naturales de estos colectivos, en cuanto que ha sido suplantada por personas que no viven este problema como tal, merma nuestra eficacia y lastra nuestra lucha, nuestra capacidad de vuelo y de alzarnos como voces y como estrategias para la mejor defensa de nuestros derechos. Esto es lo que está sucediendo y es lamentable. La jerarquización de derechos es otro aspecto. Te ven por la calle y si eres negro de fenotipo y español de nacionalidad, te libras de la barrera. Si eres negro irregular, te llaman ilegal y te ponen en un confinamiento. Y si eres un sin papeles, aunque seas de cualquier otro fenotipo, te tienen como una persona sin derechos. ¿Cómo es posible, y con esto termino porque el tema se alarga mucho, cómo es posible que no se tenga en cuenta un eslogan tan sencillo, que es una campaña que se hizo y participé en ella, aquello de aquí vivo, aquí voto? ¿Por qué no existe un reconocimiento del voto de las personas que por el mero hecho de residir aquí, incluso en condiciones de legalidad administrativa, se les niega el derecho a voto y se intenta camuflar con una especie de reciprocidad que, como bien es sabido, es una palabra que delata la intención? ¿Cómo puede haber reciprocidad entre ciertos países de donde huyen o salen las personas, porque ahí no se vota, con la posibilidad de votar en un país que se las da de abierto y democrático? Todo eso se resume en lo que yo he entendido y lo he planteado con claridad en algunos documentos. Esta es la mejor expresión del Estado
como perversión organizada. Países que no reconocen el efecto empuje de ciertos países hacia sus propios ciudadanos, hacia el exterior, y cuando esas personas llegan aquí, se les califica de resultado del efecto llamada. ¿Qué es eso de efecto llamada? Si lo que hay es un efecto empuje. Las personas que están aquí no han venido, en la mayoría de los casos, por voluntad propia, sino empujadas como personas por una condición inaceptable en sus países de origen. Y eso es una cosa que delata a los estados y a los políticos, porque algunos representantes diplomáticos de nuestros países y lugares de origen no solo son presuntos delincuentes, sino que en la medida en que no deberían dejarles entrar por la misma ley de extranjería, sin embargo, son los que tienen la puerta abierta, y las personas que vienen como reflejo de este empuje son retenidos en las fronteras o cuando no son, ahogados y víctimas del mar inmenso, en las pateras y en los océanos abiertos. Muchas gracias, Marcelino. Para ir pensando, compañeros y compañeras, en propuestas al Foro Europeo de Migraciones, ¿qué proponemos desde esta mesa que estamos analizando el racismo, la xenofobia? Y también la pregunta es, ¿cómo combatir el racismo, la xenofobia? ¿Qué herramientas usar? ¿Cómo podemos hacerlo a través de nuestras organizaciones, el tejido social? Y hay otra pregunta que ahí suelto algunas preguntas. Y Marcelino, algo has topado. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros cuando no vamos a votar? Pudiendo hacerlo, por ejemplo, cuando habemos miles de personas, cientos de miles, que ya tenemos la doble nacionalidad. Yo estoy de acuerdo contigo, Marcelino, que el derecho al voto no tiene que estar vinculado a la nacionalidad y al origen, no, tiene que ser, pues aquí vivo, aquí voto, punto. Pero las personas que pudiendo votar no van, en cambio, sí me llama la atención que los mayores, por ejemplo, aquí llueve, relampaguee, se caiga el mundo, van a votar, y es por eso que los políticos los respetan. Nosotros, los migrantes, tenemos algunos ya la posibilidad de ir a votar y no vamos. Entonces, la pregunta va por ahí. ¿Cómo vamos a combatir el racismo? No sé, y allí suelto la pregunta y quien quiera decirlo, que lo diga ya indistintamente. Maribel. Yo en ese sentido, Vladimir, siempre he sido muy autocrítica porque entiendo que a donde vives, como dice Marcelino, tú votas y debe de existir una responsabilidad bilateral, ¿no? En ambas direcciones, tanto de los partidos políticos como de la ciudadanía en general. Nosotros los migrantes debemos sentirnos representados, que pongan personas de nuestra sociedad migrante en puestos de salida, que motivemos a la población migrante a votar por esos partidos políticos que representan nuestro bienestar, nuestro sentido común, nuestro poder estar tranquilamente en el país donde vamos. Pero si tú no te levantas de tu cama a votar y te dan la oportunidad de que puedas hacerlo el voto por correo y ni eso lo hace, entonces le damos cancha amplia a esos partidos que van en orden creciente, que son de extrema radicalidad, por decirlo de alguna manera, de extrema derecha, que son súper discriminatorios, que son súper racistas, que son súper xenófobos. Es decir, nosotros somos lo que tenemos que poner de nuestra parte. Para mí, ir a votar es un derecho que tenemos todos. Y yo animo a toda la población que tenga su DNI, que tenga la opción de la doble nacionalidad y derecho al voto, que vaya y ejerza el voto y que vote por lo que entienda que es lo que representa su verdadero cambio y su verdadero confort en el país que le ha elegido, que en este caso es España. Y como propuesta, Vladimir, yo también, para no alargarme mucho, porque intento no hacerlo, para no quitar el tiempo a los compañeros, creo que nosotros sí que debemos ir madurando ya propuesta, porque estos foros, cada vez que nos reunimos, son muy bonitos, conocemos personas nuevas, intercambiamos pareceres y tal, pero yo creo que sí que debemos estar encaminados en que deben incluirse. Sí que hemos logrado mucho con el tema del lenguaje, no sexista, no que se, pero ahora hay que buscar la manera para que desde las órdenes políticas se puedan introducir en todas las leyes que ya existen desde hace muchos años, mejora del lenguaje para poder ir eliminando ese lenguaje discriminatorio, ¿vale? Que existe. Y además
también invitar a esos funcionarios y personal laboral de las instituciones, darle formación y reeducar para que cuando se vayan a dirigir a cualquier ciudadano, a cualquier persona extranjera, lo haga de una manera muy sutil, con educación, y asimismo nosotros, todos los que nos están siguiendo, cuando vayamos a una institución, también tratarle a ellos con respeto, porque yo creo que la base fundamental de la reestructuración de cualquier sociedad es el respeto mutuo. Me respeta el funcionario cuando voy y yo respeto al funcionario, porque yo viví una situación en Sol que fue una situación totalmente desproporcionada con una funcionaria del cuerpo de la policía. Es decir, la manera en la que se expresó, por yo decirle, perdona corazón, un término muy caribeño, ¿no? Yo no soy su corazón, yo no sé. Digo, perdóneme, señorita, no soy señorita, digo, pues ya no sé qué decirle. Entonces, es decir, algunas veces tú tratas con educación, pero la persona te responde con maleducación y viceversa. Y yo creo que la base de todo es el respeto mutuo. Yo te trato como una persona, como un ser humano que eres, independientemente de tu raza, tu sexo, tu color de piel, tu religión. Es decir, tú eres una persona y yo te tengo que respetar. Y esa persona, al recibir eso de ti, debe también respetarte. Y yo creo que eso, por ahí debe de ir encaminado nuestro trabajo. Muchísimas gracias. Hola, ¿puedo intervenir? Sí, bueno, lo que quería decir es que, hermanos, hasta que los inmigrantes no aparquemos todas las rivalidades e indiferencias por nuestras formas religiosas y culturales y lingüísticas, hasta que los inmigrantes no concienticemos y seamos fiel reflejo de lo que se está viviendo en estas sociedades decadentes y decrépitas, hasta que los inmigrantes de todo el mundo residentes en España o en cualquier sociedad acogida no nos unamos levantando una sola bandera, y esa bandera tiene que ser la bandera de la inmigración, para velar por nuestros derechos, para velar por nuestros intereses como ciudadanos o nuevos ciudadanos de acogida, con voz y voto, hasta que nosotros no hagamos movimientos de organización educacional, política, y estemos inmersos dentro del sistema político de cada país de acogida, nosotros vamos a seguir siendo el negro y el indio. Es decir, los maltratados que a lo largo de la historia formamos parte de las xenofobias más grandes que han existido en los holocaustos de los famosos descubrimientos. Entonces yo concibo que estos foros tienen que salir indispensablemente personas que nos comprometamos con responsabilidades en diferentes cargos para primero formar un movimiento humano de reivindicación educacional desde el punto de vista humano, y tratar de nosotros velar. ¿Por qué no votan los inmigrantes en sus países? Porque nosotros sabemos que a nosotros, a los autóctonos, les importamos un carajo, y que nuestro voto no sirve absolutamente para nada, porque no me encuentro representado por ningún líder político de ninguna inclinación política. El socialismo es una falsedad, el derecho es más. Vivimos en unas sociedades que solo cunde el neoliberalismo, el racismo y la xenofobia discriminatoria. Vivimos ahora mismo en una pelea tan arrasadora, que es el perder la conciencia del individuo como ser. Al destruir a la familia y al hogar, los seres humanos nos volvemos independientemente individualizados. Así somos más manipulados, somos más controlados, y por lo tanto formamos parte de ser unos autómatas, mano de obra barata o simplemente un número. Yo concibo, dentro del pensamiento espiritual andino, decimos que las mujeres en este siglo tienen 1000 años de gobernabilidad que le devuelve el universo, que le fue quitado por la mentalidad naturalmente occidental, todos los derechos. Nosotros venimos de un núcleo familiar matriarcado, donde la mujer siempre ha sido considerada una diosa viva, líderes innatas por naturaleza, y que la historia occidental y mestiza abolió todos los derechos. Nosotros defendemos no el feminismo, defendemos la feminidad, no un feminismo que ha confrontado, aniquilado al padre por ser hombre y al hombre por ser padre. Estos son manipulaciones políticas que hacen distorsionar y quebrantar el núcleo social de una familia, que es el hogar. Destruyes la familia
los individuos se dispersan y automáticamente somos más manipulables. Así que, hermanos, pensemos que en estos foros se tiene que concretar, porque si no hacemos cosas ya evidenciales de movimientos que se esté trabajando en pro de establecer líderes educativos para generar partidos políticos y que estén inmersos en los países de acogida, mientras no se haga esto, vamos a seguir siendo los inmigrantes la última rueda del coche, al que nadie le quiere, pero sin embargo nos utiliza. Muchas gracias, Amaru. Kautar, ¿te dice la palabra, por favor? Bueno, yo creo que hay que luchar desde diferentes frentes. Uno, el jurídico también. Hay que hacer incidencia política para que haya leyes que penalicen las actitudes racistas. En España existe la ley de delito de odio, pero el delito de odio racial o de discriminación racial, étnica y religiosa, la religiosa es la que más, pero es el delito contra el sentimiento religioso católico, porque son los que salen en los medios y son los que, bueno, pues la Asociación de Abogados Cristianos, pues todas las expresiones anticatólicas, anticristianas, pues las llevan a juicio y ganan juicios contra pues personas que piensan diferente o sienten de forma religiosa diferente. En los delitos de odio contra la población extranjera por delito de odio racial o xenófobo son delitos que mayoritariamente no se denuncian y se quedan ahí. Hay que denunciar todo acto racista, hay que denunciarlo en comisaría para que se vaya a juicio. Hay las asociaciones, es verdad que nosotros tenemos poco poder en ese sentido porque muchas veces no tenemos capacidad de poder llevar a los tribunales actos racistas, pero deberíamos empezar a tener esa capacidad de poder denunciar jurídicamente para que las leyes primero que se apliquen de forma y corregirlas y mejorarlas en la medida que se pueda. Esa es una de las medidas que las entidades antirracistas, por ejemplo, Sociracismo, el Movimiento contra la Intolerancia y todas nuestras entidades podemos y cada persona de forma individual puede empezar a hacer, que es denunciar, denunciar, denunciar y denunciar. Ese por un lado. Por otro lado, pues las políticas o experiencias y buenas prácticas del respeto a la diversidad cultural y religiosa presente en los países de acogida. Eso es importante, desde los colegios hasta los barrios, las comunidades de vecinos, las asociaciones de vecinos, las asociaciones locales, incluso las de fiestas y festejos, para que la interculturalidad sea un eje transversal como la igualdad de género en la implementación de las políticas sociales de las administraciones y que ello tenga reflejo en la sociedad. También es importante que nosotros también participemos en ese aspecto con todas las asociaciones ya existentes locales para que primero nos conozcamos, nos encontremos, nos conozcamos y nos reconozcamos como personas, porque al fin y al cabo cuando uno habla con una persona negra, te has olvidado, Amaruk, de los moros, has dicho indios negros y te has olvidado de los moros, que también es una expresión que está ahí. Así que, bueno, nos ven como indios, moros y negros, pero ahí estamos. Pues estamos para que nos conozcan, nos reconozcan entre iguales, porque somos personas que sentimos parecido, aunque lo expresemos de una forma diferente. Desde ese punto, nosotros podemos sentir lo mismo, sentimos pena, sentimos alegría, sentimos rabia, sentimos miedo, sentimos lo mismo, aunque lo expresemos culturalmente de una forma diferente. Y para que las personas nos vean, nos tienen que reconocer como iguales. Y eso lo podemos hacer cada uno de nosotros de forma individual y colectivamente a través de nuestras organizaciones y de las organizaciones ya existentes, creando espacios de encuentro y reconocimiento entre iguales. Otro trabajo puede ser el tema del voto. Nosotros también participamos, Marcelino, en la creación en el año 2007, en la campaña del voto de Aquí vivo, aquí voto. De hecho, estábamos en contra totalmente de los convenios de reciprocidad porque entendíamos que hay un factor político y de intereses
que están en los convenios de reciprocidad entre países que afectan de forma negativa a colectivos que estaban, o sea, a nacionalidades que estaban viviendo en España. Por ejemplo, con Marruecos no hay convenio de reciprocidad y somos la nacionalidad más numerosa en España. Somos más de 800.000 con permiso de residencia, más todos los que ya tienen nacionalidad española, más todos los que estarían en situación de irregularidad administrativa, porque ninguna persona es ilegal. Uno puede tener un estatus administrativo, no es un delito estar en España, no es un delito penal estar en España en situación de indocumentación. Es un proceso administrativo, no penal. Por lo tanto, eso de ilegal es una palabra que a mí nunca me ha gustado, ni siquiera cuando o sea, ninguna persona es ilegal. Es que decían, no, es que no somos ni legales ni ilegales. Somos personas que vivimos aquí, que tenemos o no tenemos permiso de residencia, que con las diferentes leyes, desde la del 86 hasta la actual, han ido dificultando a las personas para acceder a su estatus administrativo que le concede mínimamente el estatus de ciudadano residente en España con algunos derechos. Pero eso no nos impedirá seguir intentando modificar la ley de extranjería para que simplifiquen y modifiquen los requisitos para la adquisición de la ciudadanía de España y luego acompañándola con acciones colectivas e individuales para que ese concepto de ciudadanía se convierta en el concepto de nuevo ciudadano, de nuevo vecino o de vecino simplemente. Gracias. Vale, de acuerdo. Marcelino. Sí, muchas gracias. Quería empezar primero compartiendo un saludo y reconocimiento a los diversos partidos políticos que han conseguido... ¿Se me escucha bien? Sí, que han conseguido una expresión de esta diversidad a la que nos referimos en los diferentes parlamentos del Estado y de las comunidades autónomas de España. No cito nombres porque con eso estoy dando a entender que esta diversidad, si está expresada en las diferentes opciones políticas, bienvenida sea, porque ahí es donde empieza la responsabilidad de estos o estos supuestos representantes. Deben de ser coherentes con su función y su convicción política. Yo, desde luego, no estoy nada de acuerdo en descalificar al socialismo, como acabo de escuchar, si no he entendido mal, en los términos que se ha utilizado, porque, no sé, es discutible. Por eso no me he atrevido a descalificar ninguna opción política desde sus siglas. Ejemplo, ¿por qué en España existe y se ha admitido el concepto aporofobia, que es un discurso que dice que no hay racismo, es más bien un problema de miedo a la pobreza, y no se ha reconocido hasta ahora el concepto negrofobia? ¿Por qué? 1. 2. ¿Por qué en España hasta ahora no existe una Fiscalía General del Estado contra el racismo? Eso lo hemos pedido hace años. Sin embargo, ha existido fiscalías, lógicamente, Fiscalía de Estado General contra el racismo, contra otras cuestiones. O sea, que el Estado, por su propia función, inste a la persona presuntamente racista a ser coherente y correcto y cumplir la ley. No hay una Fiscalía General del Estado contra el racismo. Yo propongo que se siga intentando que se tenga. Y la otra propuesta que hago es, hay que establecer un mayor reconocimiento de la diversidad para establecer las bases de una educación para la ciudadanía. Esto falta mucho en España. Y esta educación para la ciudadanía debe tener su base, entre otras, en el reconocimiento de la diversidad. Yo, en ese sentido, y con eso termino, no estoy muy de acuerdo en presentar un frente único o tipo Le Pen, por citar algo que no tiene nada que ver con España, como víctimas que son del racismo y de otras concepciones y tienen que estar unidas y representadas. No estoy de acuerdo con esto, porque en cada uno de nosotros hay un planteamiento ideológico que es legítimo y debe ser simplemente coherente con lo que somos realmente. No debemos ser portavoces de discursos ajenos, sea desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista psicológico. Yo, como negro que soy, de origen africano,
ciudadano español, debo ser coherente con lo que es luchar contra el racismo que es histórico y es presente o está presente en todo lo que tiene que ver con las comunidades negras del mundo. Pero eso no me hace único frente a la cuestión del racismo en España. Me hace específico en cuanto a que mi discurso debe ser coherente con eso. Yo no me debo sentir blanco porque sea español de nacionalidad, sino debo afirmar que el Parlamento negro no es un Parlamento de negros, es un Parlamento en España que debe luchar por reconocer y subrayar todos los alcances, los avances y las conquistas en España de las comunidades negras del mundo y a la vez comprometido a denunciar todo lo que tenga que ver con la discriminación, el racismo, la xenofobia, donde uno más, como el que les habla, está incluido. Muchas gracias, Marcelino. Y vamos a dar la palabra a Elizabeth para que un poco presente cómo van las redes sociales y luego también vamos a ya ir definiendo esas dos propuestas que le haremos al Foro Social Europeo de Migraciones y Adriana también que les está recogiendo. Elizabeth, ¿cómo van las redes sociales? Cuéntanos. Hola, buenas. Mire, bueno, pues mucha de la gente que estamos conectados en directo, pues felicitan por la iniciativa, creen que es un tema muy oportuno para tratarlo precisamente ahora, así que tenemos varias preguntas y voy a ir directo a las preguntas. Luego sí que quería comentar en relación a lo que venían comentando, que hay una persona que nos cuenta una experiencia que ya ha pasado, ¿no? O él nos dice, igual algunos supermercados, si uno es de color, no le contratan, aunque tenga nacionalidad, lo digo por experiencia propia, ¿no? A ver si toman nota de esto, dice, ¿no? Es un poco en la línea en lo que vienen comentando los ponentes. ¿No? Luego otra pregunta también que nos hacen, nos dicen, excelente tema, ¿cómo lograr una eliminación de la discriminación de las distintas comunidades migrantes en medio de una sociedad a la que le conviene históricamente que existe en su economía mano de obra barata y a la que se le puede precarizar la vida? Es una pregunta. Y luego voy a decir la otra pregunta para que luego tengan tiempo de contestar. No nos dicen, ¿ustedes identifican esfuerzos educativos efectivos en los países de acogida hacia el respeto, tolerancia y valorización positiva de los migrantes? Me refiero tanto a acciones de educación formal, escuelas, universidades, como informal, museos, centros culturales, obras de teatro, cine, etc. Bueno, pues los dejo con estas preguntas y luego comentar pues que todas las personas que están conectadas, tanto en directo como en el chat, pues felicitan a todos por las intervenciones y por la iniciativa. Bueno, pues ahí tienen las preguntas. Vamos a dar 2 minutitos a cada uno que quiera responder la pregunta que desee, para luego ya ir concretando las propuestas, las dos propuestas que tenemos que hacer. ¿Quién desea? Marcelino. Sí, voy a contestar a la última pregunta, a la última cuestión que tiene que ver con el reconocimiento en el marco educativo. Yo entiendo que no hay suficiente reflejo en los libros de texto, desde el nivel más elemental hasta el universitario, de lo que ha sido o lo que está siendo el reflejo de la relación que ha habido entre Europa, España en este caso, y los países del sur o los países colonizados, mal llamadamente descolonizados, incluyendo las Américas, pero sobre todo los africanos y neuroafricanos. Cabe incorporar en los contenidos académicos o formativos una mayor explicación, una mayor referencia a la memoria histórica de Europa, España, en África, por ejemplo. Cuando digo África me refiero a todo el continente y sus islas, sin separar el norte, el sur, el este o el oeste. 1. 2. Entiendo también que es una verdad lamentable que en un libro, por ejemplo, de más de 500 páginas, un libro de texto de historia y civilización europea, el caso de España, no existan más de 3 o 4 líneas, no llega ni a media página, una alusión a, como decía antes, a modo de ejemplo, digo, de Guinea Ecuatorial, antigua Guinea Española, y en el caso de Marruecos o el Sáhara, sobre todo Marruecos, el texto alcanza como una cuarta parte de la hoja, hablando de Abdelkrim, por ejemplo. Faltaría más. Y esos son 2 ejemplos. Vale, muchas gracias, Marcelino. ¿Alguien más? 2 minutitos que vamos con el tiempo justo. No sé, Clautar o Amaru o Mariel. Suscribo totalmente lo que ha comentado Marcelino a nivel del contenido curricular, de
en los libros de texto, pero no es o sea, a nivel de las relaciones de España con Latinoamérica y España y sus colonias africanas o provincias, porque Guinea Española era una provincia española, llegó una época en que era provincia española, luego, en fin, ya conocemos la historia. El tema está en que es verdad que hay una ausencia, pero sí también hay un esfuerzo, no tanto quizás a nivel curricular, pero sí a nivel, que es importante y suscribo totalmente la propuesta de Marcelino, pero sí hay un esfuerzo por parte de la dirección de los centros educativos, no tanto de las políticas educativas, sino de cada centro educativo, donde hay una diversidad cultural presente en las aulas para que se conozcan las diferentes culturas, se respeten, se valoren, hacen acciones conjuntas de conocimiento y reconocimiento, y eso es importante también, porque enseñan a los niños desde chicos y luego en los institutos a valorar las diferencias y valorar y respetarlas en un contexto de iguales, porque son iguales ante la educación, son iguales en los exámenes, en la educación. Educación mermada en su contenido, pero al fin y al cabo son iguales a la hora de examinarse y adaptar niños recién llegados que no hablan castellano para poder alcanzar el nivel con castellano al resto de los compañeros a nivel de colegios e institutos de forma individual, no tanto de las políticas educativas. Se está haciéndose un gran esfuerzo para que aquellos niños no se sientan discriminados en las aulas, se respete de forma colectiva a los niños, sean de donde sean, y se trabaja desde la cohesión social en el ámbito. Pero desafortunadamente son ámbitos que están contextualizados solo en colegios, pero cuando llegan, o sea, salen de ese colegio, de ese microclima que tienen creados en los colegios, salen a la calle y en los parques no comparten los juegos conjuntamente porque sus familias también les influyen en la educación, no solamente los colegios y los profesores. Entonces hay niños que crecen con una contradicción continua porque el colegio les enseña a respetar, pero su familia les enseña a discriminar. Vale. Y eso genera situaciones de sociedades esquizofrénicas en la gestión de la diversidad. Y quería responderle a la pregunta esa de la persona que no la han contratado por ser negra en un supermercado, es que yo iría directamente a ponerle una denuncia en la policía a la empresa del supermercado que no lo ha hecho. Porque esa es una de las cosas que nosotros, las personas que sufrimos algún tipo de racismo o discriminación por nuestro origen o por nuestro nombre o por nuestra religión, no hacemos, nos lo callamos, nos vamos a otro sitio y lo hacemos. Denunciemos, por favor, a todo el mundo que tenga una situación en la que se pueda entender que luego no gane o no llegue a juicio, no importa, pero que se denuncie, que haya estadísticas de denuncia de personas que han sufrido situaciones de discriminación por su origen, por su color de piel, por su velo o por lo que sea, simplemente por no ser lo que ellos pensaban que debería ser, denunciar. Muchas gracias, Cautar. Maru, sí, no solo sé si Maribel también estás por allí. Ya. Maru, solo quería acotar unas palabras que es muy real las palabras que acaba de decir nuestra compañera. Pero en cuanto a responder la pregunta de las incertidumbres que tienen nuestras personas que dejan los mensajes, es decir, yo vengo analizando ya con más de 200 documentales sobre las problemáticas migratorias. Vamos nosotros, los latinoamericanos, con cuarta generación, hermanos y hermanas, cuarta generación de niños nacidos en España, o en mi caso, que ya vivo aquí tantos años, 27 años en Cataluña, que no conocen la tierra de sus padres, del origen de sus padres, ni han visitado, nunca han tenido la oportunidad de visitar esos países, pero que no obstante siguen ellos en su cuarta generación maltratados, discriminados, xenofóbicos, racialmente. Van a la escuela, van a las universidades y preguntan, ¿de dónde eres? Y él dice, yo soy catalán, y hablándole catalán perfectamente. Y le dicen, no, tú no eres catalán, ya se ve que tú vienes de afuera. Le dice, pero yo soy catalán. Inmediatamente le dicen, ¿y tus padres de dónde son? Ah, mis padres son de Colombia, o de Ecuador, o de Bolivia, o de Perú. Ah, pues tú eres sudaca. Esto es lo que para mí conlleva
a cometer una degeneración para las generaciones venideras. ¿Qué sociedad les estamos dejando, hermanos y hermanas? Si nosotros, esta generación que está luchando por estas utopías y por esta igualdad en la sociedad del mundo, no hacemos ahora algo tangible, estas sociedades futuras no van a hacer absolutamente nada de nada por salvar sus derechos en calidad de que eres millonario, porque eres nacido en Cataluña, hablas el catalán, ahora hablas el quichua, también el español, el inglés. Son criaturas o niños que tienen unas capacidades abismales, excepcionales, a nivel cultural, ideológico, etcétera. Dignifica a la persona, pero en esta sociedad de adoctrinamientos, primeramente a nivel de Cataluña, a nivel de España con el españolismo, es decir, cuando se prohíbe al ser humano ser libre como individuo y te someten a cierto tipo de parámetros de conducta, pasamos simplemente a tener lo que tenemos ahora, unas sociedades discriminadoras que ellos mismos, nuestros propios hijos, no quieren. Mis hijos no quieren llevar la trenza, que es identidad de mi cultura, no se visten como indígenas, ya no quieren hablar la lengua quichua y no quieren tener nada que ver con indios. Dicen, yo no soy indio, papá, yo soy catalán. Es decir, cuando llegamos a una destrucción, a un epistemicidio que ya se cometió hace 529 años con nuestras culturas mal llamadas amerindias, ya se está haciendo incluso ahora en esta actualidad, siglo XXI, en que nuestras generaciones de niños latinoamericanos no quieren ser dominicanos, no quieren ser peruanos y no quieren ser colombiano o boliviano, porque saben que estas sociedades son sociedades muy subdesarrolladas y de ahí solamente viene lo peor. Es decir, ¿qué clase de historia identitaria se le está dejando a nuestras generaciones? Hay que hacer algo urgentemente de trabajo de reeducación que tiene que estar formando parte de un léxico académico educacional en el sistema, al menos en escuelas, que hay escuelas, por ejemplo, donde yo vivo en Barcelona, en Hospitalet de Cornellà, donde la mayor parte de las escuelas hay unos 1000 niños, de los cuales 900 son inmigrantes. No obstante, nunca se habla nada de las culturas de los niños, ya sean musulmanes, católicos, religiosos de América Latina. Todo es catalano, todo es español. Creo que perder esa parte millonaria que por derecho le corresponde por ser autóctono de un país por el origen de sus padres, debemos dejarles esta reivindicación educacional urgentemente. Debemos crear plataformas de reeducación académico, deportivo, cultural, musical, etcétera. Hay mucho trabajo que hacer, hermanos y hermanas. El tiempo de la mujer, nosotros los hombres vamos a ayudarles a secundar, somos protectores de cada uno de los proyectos, pero la lucha de esta reivindicación social en el mundo nace de la feminidad, de las mujercitas. Así que mujeres, aquí tienen un runa, un indio para apoyarles en todo lo que haga falta, porque su espíritu indomable es lo que nos da a nosotros la oportunidad de seguir luchando en un mundo tan decrépitamente desesperanzador, cosificador principalmente. Muchas gracias, Amaru. Maribel, y luego damos la palabra a Sergi, que va a participar desde Francia. Maribel, te escuchamos. Sí, muchas gracias. Bueno, yo la verdad es que bastante sorprendida y encantada de escuchar las palabras de los compañeros y la verdad que me ha impactado muchísimo, Amaru, porque es que coincido contigo y voy a suscribir literalmente todo lo que tú has dicho. Es decir, nuestros niños que vienen de hijos de latinoamericanos, afrodescendientes, de marroquíes, no pueden por ningún motivo de la vida renegar de su origen y de su cultura y del origen de sus padres. Yo creo que se tienen que introducir normas y procedimientos dentro de lo que es la legislación española en el ámbito de la educación para que ese tema de diversidad se pueda desarrollar de una manera muy natural. Es decir, que el hijo de un dominicano, cuando escuche que se esté bailando mangulina, diga, ojo, eso es propio de donde mis padres nacieron, ¿vale? O de donde nació mi madre, o donde nació mi padre. Que tú puedas decir que si se está tocando la güira y la tambora es propio de mi merengue, ¿no?
Yo creo que sí que hay que trabajar en esa dirección y yo creo que en ese sentido Adriana podrá coger dentro de nuestra propuesta que esa parte hay que incluirla y además decirte, Amaru, que te tomo la palabra y que ya contactaremos contigo para poder hacer cosas juntos en esa dirección. Muchísimas gracias. Por Cataluña hemos venido haciendo muchas cosas, hermanos y hermanas. Metí varios programas en centros educativos de escuelas en las que metimos un programa de 4 asignaturas: historia, música, artes plásticas, literatura y poesía, que nos permitieron introducir a profesores académicos preparados en estas asignaturas en nuestra cultura latinoamericana, para que también los niños españoles o catalanes conozcan un poco de nuestros países. Creo que funcionó muy bien este proyecto, pero en cuanto vieron que los niños españoles querían ser más latinos que catalanes, ya nos cortaron la trenza. Así que... Muchas gracias, Amaru. Como vamos con tiempo, Sergio, que quieres participar desde Francia, por favor. Sergio, ¿te escuchamos? ¿Tienes 2 minutos? Tienes al revés la cámara, que te vemos de cabeza. Ahora. No sé cómo arreglar esa... Detengo el vídeo porque desde allí. Habla 2 minutos, Sergio. De acuerdo. Ante todo, muchas gracias al foro y gracias a Rumiñahui por la iniciativa. Yo voy a hacer muy corto una provocación. La idea es generar un debate. Y yo pienso que hay que tener una mirada holística de esa problemática. Hablar de racismo es reconocer de que hay razas. Y sabemos científicamente que no existen razas humanas. Así es que yo hablaría más de una etnofobia. La Carta de Derechos Fundamentales nos dice que nadie puede ser discriminado por asuntos de etnia, etc. Esa discriminación es el centro y el corazón. Comparto todo lo que habéis dicho, estoy muy de acuerdo y apoyo muchas de estas iniciativas, pero pienso que hay que trascender las ideas venidas como clichés y hablar más de una etnofobia y centrarnos en la discriminación que se da no solamente hacia los extranjeros, sino aquel nacional que es diferente en su piel, en su tipología. Y hay un debate muy interesante y es de que los derechos fundamentales están por encima de las leyes nacionales y no al revés. Es decir, que la soberanía de un país y las leyes que emanan de ellas están supeditadas al respeto de la no discriminación. Y es ese orden que hay que luchar para que se vuelva a restablecer. De ahí que el concepto de ciudadanía, el que habita la ciudad, debe evolucionar. Admitimos las mercancías como productos nacionales, así sean creadas en otro país, pero no admitimos que una persona que habita nuestro territorio, aunque no haya nacido en él, no tenga nacionalidad. Y ese es un debate no solo para España, sino para todo el planeta. Es decir, redefinir la ciudadanía y luchar de manera holística es contra toda discriminación. Y en este caso, en concreto, es la discriminación etnográfica. Quiero ser provocador y muchas gracias por haberme permitido el uso de la palabra. Aquí, Sergio, por eso es un foro. Y quiero dar la palabra a Adriana. Adriana, que has logrado recoger algunas propuestas para luego, no sé si las tienes a mano o alguna de las 2 propuestas que más, la educación, el voto, qué sé yo. Adriana, te escuchamos. Sí, le hemos pasado el documento a Elizabeth porque desde la organización de la actividad están completando las iniciativas. Nosotros estamos haciendo acompañamiento desde el comité. Así que ella ahora, Elizabeth, le va a pasar todas las propuestas. De acuerdo, muy amable. Entonces vamos ya a ir terminando porque hemos dicho 1 hora y media, también por el respeto a nuestros amigos, y creo que en muchas partes han suspendido la comida, el almuerzo para estar en el conversatorio, pues para dar un poquito de tiempo. Un mensaje final frente a las propuestas que se han hecho y también frente a esta situación del racismo, ¿no? Yo simplemente, para que vayáis preparando el mensaje final, solo decirles que en el 2004
4 o 5, me parece que me encontré en un libro de segundo de la ESO, en donde en una página completa del libro estaba el dios Hermes, saben, de los griegos allí en mármol, bien puesto con el niño y el nardo, y todo perfecto. Y al otro lado estaba una figurilla pequeñita, azteca, mal tomada la foto. Y le preguntaban al niño, en el libro que enseñan historia y geografía aquí, le pregunta, ¿cuál la entiendes mejor? ¿Cuál está más desarrollada? ¿Qué cultura es la más desarrollada? Pues bueno, pusimos una denuncia de eso, lo sacamos en los medios de prensa y toda esa opción, hasta que tuvo la editorial que cambiar eso. Y es verdad que el encuentro o la llegada de los españoles a América se ve en una página, en una. El resto, borrón y cuenta nueva, como se dice. Pues bueno, con todo esto que también es apasionante y que también me hubiese gustado preguntarle a Maru como artista, que tanto, ¿por qué no en alguna película tú no eres el protagonista? Porque el indio siempre allí de malo. Te he visto en algunas películas, pero el indio en un papel secundario y a veces haciendo papel de malo, pero nunca un indio en el sentido, un documental, una película que ejerza de protagonista y de un ser bueno, positivo. Pues también, mira, no sé, ese racismo ahí implícito, ¿no? Y habría mucho por debatir, mucho que hablar, pero el tiempo es corto y queremos entrar a los mensajes finales. No sé si, Marcelino, tu mensaje final. Sí. Voy a enlazar mi mensaje final con una aclaración referida a la provocación que sí se ha conseguido por parte de mi predecesor. Negar la existencia de razas forma parte de un discurso que está bien establecido y está claro. Un ejemplo claro. Hay países que cuando eran considerados como colonialistas tenían en su discurso, eso está escrito negro sobre blanco. Por ejemplo, España. España no es un país colonizador porque es un país civilizador, todo lo que se decía, bla, 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 bla. Me pregunto, ¿cómo un país que niega su condición de colonizador puede descolonizar? Lógicamente, estos países que con ese discurso, en cuanto que colonizar es algo, entre comillas, negativo, pues niegan ser colonizadores en tanto versus, o por consecuencia, no pueden descolonizar. Y eso no es que sea malo o bueno, sino que debemos descubrir que hay aspectos de la colonización que están en nosotros y hacen que aceptemos como eufemismos palabras como no existen razas, existen etnias, a conveniencia de quien organiza el discurso. Yo afirmo que el fenotipo negro crea situaciones de discriminación, racismo, xenofobia, negrofobia, y es cierto. Y muchas personas siguen diciendo que en cuanto a que no hay razas, no hay racismo. ¿Por qué no nos acordamos de Durban? Hace más de 20 años, un congreso mundial en Durban, Sudáfrica, que estableció las bases, la interpretación de lo que es el racismo y luchar contra el racismo y discriminaciones parecidas, semejantes. Esta persona que nos ha dirigido la palabra debería revisar esto. En cuanto a lo último que se ha comentado, claro, Hermes, ese dios que se ha mencionado con otro nombre, pues hasta yo sé que existió en términos de una persona que ha leído, pero no saben nada de lo nuestro, como decía el compañero Vladimir. Y con eso termino, estoy en contra o pongo en alerta a aquellos discursos que dicen, cuéntame tu cultura y yo te la explico. No, mi cultura la tengo que contar yo y te la tengo que explicar yo. Y para hacerlo correctamente tiene que haber un reconocimiento de la diversidad que me permita desde este empoderamiento que me corresponde por derecho estar como uno más entre iguales y expresar o hacer expresión de, o libremente, de lo que yo quiero dar a conocer y quiero compartir. Mientras no haya reconocimiento de la diversidad y no haya un reconocimiento como derecho, que seamos nosotros mismos, nosotras mismas, quienes contemos lo nuestros, no viene bien aquello de cuéntame tu historia, yo te la explico. Muchas gracias, Marcelino. Amaru. Sí, yo solamente quisiera decir, decirles, hermanos queridos, que la lucha prosigue, que la dignidad por los pueblos y las libertades en todas las extensiones se cunde y se radique de manera
tácita la discriminación y el racismo en el mundo, y que para eso estamos nosotros, esta generación, porque la demás generación, si nosotros no hacemos nada, ya no existirán, solo pasarán a ser absolutamente un bulto más en esos ciudadanos de tercera categoría. Así que, mujercitas, el cambio de las sociedades en el mundo está en vosotras. Por eso, por favor, os pido, no os masculinicéis. Y aquí empieza un camino de transformación. Gracias, Vladimir, y gracias a todos por darme la oportunidad de usar la libertad de expresión, ya que 529 años los indios, el 21 de junio, 529 años se cumple en el que el indio nunca ha tenido voz ni voto, ni razón de ser. Así que gracias por estos espacios. Muchas gracias, Amaru. Maribel, tu mensaje final o tu comentario en torno a todo esto. Bueno, yo realmente, sí, lo que sí que quiero comentar es que independientemente de que Amaru nos motiva muchísimo a las mujeres para que no nos feminicemos, no nos masculinicemos, nosotras vamos a seguir luchando como siempre lo hemos hecho para lograr el cambio que necesitan nuestras sociedades, y contamos con todos los hombres para hacerlo, y recomendar a través de este medio social que nos siguen a través de Facebook a nuestros seguidores que nos unamos en una sola voz migrante en el mundo y que luchemos por nuestro objetivo, que es eliminar la discriminación racial en el mundo a través del núcleo asociativo. Y vamos a darle las gracias también a Rumiñahui como asociación empoderada en esta gestión, y al foro que se ha dedicado en conmemoración a este día, para que sigamos trabajando y que esta sea una de las tantas reuniones y encuentros que tendremos que hacer para seguir sacando adelante nuestras propuestas. Y me suscribo a las propuestas que han hecho los compañeros, porque entiendo que las propuestas son mínimos, tampoco nos vamos a volver locos. Hay que empezar siempre por un inicio, y con 2 propuestas es suficiente. Entonces, en los siguientes foros realizaremos más propuestas a medida que vayamos rodando estas que ya se han propuesto en el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias, Maribel, desde el Caribe, mujer dominicana, luchadora. Vamos hasta Marruecos, Kautar. Tu mensaje final y tu comentario. Bueno, yo quería hacer un par de referencias al concepto de racismo y etnofobia. Las palabras son importantes, pero los conceptos los define las acciones para que el concepto adquiera la palabra adquiera el contexto de un concepto. Lo define las acciones para contextualizar esa palabra. Las palabras son importantes. Las palabras son tan importantes que el uso de invasión en los medios de comunicación crea opinión pública. El hecho de que en series televisivas masivas, de que aparezca un actor de origen ecuatoriano, le llame Machu Picchu, cuando es de Ecuador, ni siquiera es de Perú, ¿no? Cuando el actor de origen árabe o marroquí, personalizándolo en el marroquí, solo hace papel de terrorista, pues es importante. Pero las identidades propias y colectivas son complejas, porque son identidades que se construyen de forma vertical y horizontal. Y a veces, parafraseando al escritor Amin Maalouf, son identidades asesinas. Asesinamos parte de nuestra identidad, como hablaba Amaru, sobre todo los jóvenes, porque a veces no tienen referentes en positivo para poder decir que esa parte de su identidad, por ejemplo, que sea de un pueblo originario de la mal llamada América, como dices tú, o que sea africano, tanto del norte de África o del África negra, o de la comunidad china, en fin, de cualquier sitio, pues a veces pues asesina esa parte de su identidad para que sea aceptado, ¿no? Porque la aceptación de grupos es importante, pero y eso hace que muchas personas, muchos jóvenes sobre todo, porque no tienen referentes en positivo en ese aspecto. Y por lo tanto, yo invito a nosotros como colectivos, como a actores sociales,
invitar a todos nuestros usuarios, participantes, socios, a los actos que hacemos, a que las personas, por mucho que estén en una situación precaria, pues participen activamente y se muestren tal como son, que no se avergüencen de su origen, ni de su religión, ni del color de su piel. El racismo existe, la etnofobia puede ser un nuevo concepto que se acuñe posteriormente, pero el racismo existe y existe históricamente. Si no, los antropólogos, los primeros antropólogos no nos hubieran llamado los buenos salvajes, somos salvajes buenos. Cuando se estudiaban las comunidades desde finales del siglo XVIII y el siglo XIX, fundamentalmente los antropólogos llamaban a los pueblos originarios, menos estratificados, sociedades más simples, menos estratificadas, sociedades del buen salvaje. O sea, ya nos catalogaron y a partir de ahí pues se construyó todo el discurso que actualmente es el que se está hablándose, pues desde las colonizaciones, desde la esclavitud, desde, bueno, en fin, es histórico y por lo tanto, bueno, hay que deconstruirlo y deconstruirlo desde todos los aspectos, desde un aspecto político, desde el aspecto de la participación social, desde el aspecto, desde el colectivo que habla con su vecino, de una persona que habla con su vecino, desde las políticas educativas, desde los libros de textos y mostrándonos tal como somos. Es importante, pero sobre todo jurídicamente, porque estamos en un estado de derecho y es verdad que la Declaración Universal, los derechos humanos están por encima, pero no estamos por encima porque luego se te aplica la ley en el país donde estás. Hay que ser también un poco consecuente y coherente en el estado en el que se está. Y eso hace que tengamos que seguir denunciando todo acto discriminatorio de cualquier tipo de discriminación. Pero si además es simplemente por ser diferente o por lo que ellos creen que eres diferente, por tu color de piel, por tu fenotipo, vale, esto hay que denunciarlo más todavía. Muchas gracias, Kautar. De verdad ha sido todo un conversatorio agradable. Se nos ha hecho cortito. Ya casi vamos cerca de 2 horas. Miren, ha estado muy apasionado y hemos llegado a la parte final. Les pedimos a todos los amigos y amigas que estas 23 personas que están en el Zoom, si pueden activar su cámara para también hacer la despedida. Y también ya se ha incorporado Paulo, nuestro amigo que está desde Lisboa, pues desde allí, creo, para ir cerrando. A ver si, y para hacer la foto final, a ver si todos prendemos la cámara. Muy bien. ¿Quién más está por allí? Por favor, Elizabeth. ¿Qué más? Quiero de verdad agradecer a Kautar, a Maru, Maribel, Marcelino, a Paolo, a Elizabeth, a todos y a todas, a Raquel, que ya prende su cámara. Muchas gracias que ha estado allí. No sé quién más. También está Sheila, pues ahí también Raquel, bueno, Raquel ya dije, Sergio, muchas gracias. Ya has puesto la cámara al derecho. Muy bien. Bueno, de verdad, agradecer, ha sido, no sé, muchas gracias por este encuentro muy bonito, muy apasionante. Creo que hay mucho por hablar. Hacemos un aplauso para todos y todas. Muchas gracias y nos despedimos con ustedes. Una cosa, solo para cerrar, voy a decir un comentario que han puesto en el Facebook, ¿no? Dice, ya es hora de concretar y especialmente actuar, ¿no? Es un comentario que han puesto y que se los quería compartir. Sí, bueno, entre los comentarios, bueno, entre lo que se ha dicho, las conclusiones, no sé, dice, uno de los temas que ha salido mucho es la educación. Es una herramienta importante para transformar, para de que desaparezca el racismo y la xenofobia. Y la otra también, el derecho al voto, pues para tener poder. Creo que esos dos son los temas que han salido, que se han repetido, pues y que los vamos a pasar como parte de la conclusión. Así es que nos despedimos, amigos y amigas. Les recordamos que esta tarde vamos a tener un conversatorio en otro marco, porque vamos a hablar sobre la ley de igualdad de trato, ese proyecto de ley que nos parece importantísimo. Veamos cómo sale. Vamos a estar con 2 diputadas, una eurodiputada y una diputada, ahí para ver cómo nos plantean esta ley de igualdad de trato. Así es que nos despedimos con ustedes. Un abrazo grande. En nombre del Foro Social Europeo, también un saludo muy grande a Fabiana, que está desde Brasil, que estaba viviendo aquí y hoy está en Brasil. Un abrazo grande. Paulo, también un abrazo grande hasta Portugal, Sergio hasta Francia y el resto en todo el territorio español. Un abrazo muy grande y se despide su amigo de siempre, Vladimir Pascual, de la Asociación Rumiñahui. Un abrazo y hasta la próxima. Gracias.